Bienvenido a una sesión más. En esta ocasión me voy a estar refiriendo al paradigma dialéctico en la comunicación intercultural. Veamos los conceptos, las implicaciones de este paradigma en este proceso de comunicación. Este paradigma concibe la interacción entre cultura como un proceso dinámico, relacional y en constante tensión. No entiende la cultura como estática ni homogénea, sino como una construcción social atravesada por diferentes contradicciones, por diferentes cambios históricos y relaciones de poder. ¿Cuál es el concepto de este enfoque? Se basa en la idea de que la realidad social se configura a partir de fuerzas opuestas que coexisten de manera simultánea. En comunicación intercultural, este paradigma reconoce que la identidad que identidad, cultura y comunicación se construyen a partir de las tensiones entre polos aparentemente contradictorios. ¿Qué fundamentos epistemológicos tiene? Bueno, desde una perspectiva, el paradigma dialéctico se sitúa entre el interpretativo y el enfoque crítico que anteriormente planteé. Integra comprensión de significados y el análisis estructural, permitiendo analizar tanto la experiencia subjetiva como los contextos históricos y sociopolíticos. La cultura desde un paradigma dialéctico es entendida como un proceso dinámico, negociado y relacional. No existe como una entidad fija, sino que se reconstruye continuamente en la interacción intercultural y en función de sus contextos históricos, políticos y económicos. Pero, ¿qué principio ¿qué es el principio de tensión dialéctica? Bueno, el paradigma dialéctico sostiene que la comunicación intercultural está marcada por tensiones constantes, como la similitud y la diferencia, la estabilidad y el cambio, y lo individuo o colectivo. Parece una lucha de contrarios, ¿no? Incluso en la filosofía del materialismo dialéctico está un principio o una ley que se conoce como la lucha de contrarios. Estas tensiones no se resuelven si no se gestiona de manera consciente. ¿Qué características tiene? Es relacional, es contextual, es histórico y es crítico, y va a reconocer la existencia de múltiples realidades culturales y enfatiza el carácter procesual de la comunicación intercultural. Hay un componente que tiene que ver con la dialéctica cultural, y en este caso se analiza cómo los individuos negocian pertenencias culturales múltiples. Una persona puede sentirse simultáneamente integrada, pero a la vez puede sentirse excluida. Puede sentirse local o puede sentirse global. Puede sentirse tradicional y puede sentirse moderno. Entonces, en la dialéctica del personal contextual, este principio reconoce la interacción entre experiencias individuales y estructuras sociales. La comunicación intercultural se ve influida tanto por decisiones de tipo personal como por normas culturales e institucionales. La dialéctica histórica contemporánea hoy en día destaca que las interacciones interculturales están condicionadas por procesos históricos como la colonización, la migración, la globalización, los cuales influyen en el proceso comunicativo. La dialéctica tiene un privilegio de desigualdad, es decir, se enfoca en analizar cómo el poder, cómo el privilegio y la marginalización influye en la comunicación intercultural. Reconoce que no todas las culturas interactúan desde posiciones equitativas. Dicho esto, también hay teóricos representativos del paradigma de tipo dialéctico. Judy Martis, Thomas Nakayama son los principales exponentes del enfoque dialéctico en comunicación intercultural. Sus aportes integran identidad, poder, historia y comunicación en contextos interculturales.
Aportes de Martin y Nakayama. Estos autores proponen 6 dialécticas claves para analizar la comunicación intercultural, enfatizando en que las identidades son múltiples, son fluidas y negociadas en la interacción. Veamos a qué se refiere la dialéctica la dialéctica cultural individual. Esta dialéctica plantea la tensión permanente entre la pertenencia cultural colectiva y la experiencia individual. Ambos autores plantean que las personas no son simples reproductoras de patrones culturales, sino que son sujetos activos, que interpretan, que negocian y que resignifican su identidad cultural en función de su historia personal. En la comunicación intercultural, esta dialéctica se manifiesta cuando un individuo actúa conforme a normas culturales compartidas, pero al mismo tiempo introduce variaciones personales que van a desafiar dichas normas. Este enfoque permite superar visiones deterministas de la cultura y reconocer la agencia individual en contextos interculturales. La segunda dialéctica es la personal contextual. Sostiene que la comunicación intercultural está configurada simultáneamente por factores personales y contextuales. Las actitudes, los valores, las experiencias individuales interactúan con contextos institucionales, organizacionales, políticos y sociales que influyen en el significado de la comunicación. Ambos plantean y subrayan que una misma persona puede comunicarse de manera distinta dependiendo del entorno en el que se encuentre, evidenciando que la interculturalidad no puede analizarse sin considerar el contexto situacional en el que ocurre la interacción. La dialéctica diferencia similitud. Esta dialéctica reconoce que la comunicación intercultural implica identificar tanto diferencias como similitudes entre las diferentes culturas. Y va a enfatizar exclusivamente que las diferencias pueden reforzar estereotipos y distancias culturales, mientras que centrarse únicamente en las similitudes puede invisibilizar desigualdades y experiencias culturales específicas. Nakayama propone y Martin ambos proponen una gestión equilibrada de esta tensión, permitiendo reconocer la diversidad cultural sin perder de vista la condición humana compartida, que posibilita el entendimiento intercultural de las personas. La siguiente dialéctica es la estática dinámica. La dialéctica estática dinámica plantea que la cultura posee elementos relativamente estables como tradicionales y valores, pero también está sujeta a constantes transformaciones. La comunicación intercultural ocurre en esta tensión entre continuidad y cambio. Martin y Nakayama destacan que los procesos como la globalización, la migración y la digitalización aceleran la transformación cultural. Esto exige comprender la cultura como un proceso evolutivo y no como una entidad fija o inmutable que no tiene cambios. La dialéctica historia presente enfatiza las interacciones interculturales. Estas están profundamente influenciadas por procesos históricos. Ya hablamos de colonización, ya hablamos de conflictos, migraciones y las relaciones geopolíticas pasadas, y van a configurar las identidades culturales y las relaciones de poder contemporáneo. Martin y Nakayama sostiene que ignorar la dimensión histórica conduce a interpretaciones superficiales de la comunicación intercultural, mientras que su incorporación permite comprender esas tensiones, esas resistencias y significados que emergen en el presente comunicativo. La dialéctica privilegio-desventaja. Esta va a analizar cómo las relaciones de poder estructural influyen en la comunicación intercultural. Algunas identidades culturales gozan de mayor legitimidad social, de mayor visibilidad y acceso a recursos comunicativos, mientras que otros experimentan marginaciones y exclusión. Los autores hablan y subrayan que esta desigualdad afecta directamente la interacción intercultural, condicionando quién puede hablar
quién puede ser escuchado y quién puede definir significados dentro de los procesos comunicativos. Otros aportes teóricos relevantes tiene que ver con Stuart Hall. Él se refiere a la identidad cultural y Anthony Giddens sobre la estructuración social, menos que Paulo Freire desde una perspectiva dialógica y crítica. ¿Cuál es la aplicación del paradigma dialéctico? Este se aplica analizando contextos interculturales complejos, donde convergen múltiples identidades, intereses y relaciones de poder, promoviendo una comunicación más reflexiva y ética. Veamos la situación única de una comunicación intercultural organizacional. En equipos multiculturales, el paradigma dialéctico permite comprender tensiones entre culturas corporativas globales y prácticas locales, promoviendo la negociación cultural y el respeto mutuo. También en la educación intercultural, en contextos educativos diversos, este enfoque facilita el análisis de las tensiones entre los currículos oficiales y los saberes culturales de los estudiantes migrantes o comunidades originarias. Una situación 3 a partir de la migración y la adaptación cultural. Este paradigma nos va a ayudar a comprender la experiencia migrante como un proceso simultáneo de integración y preservación identitaria, evitando visiones simplistas de asimilación cultural. Y en comunicación estratégica, una situación 4 que vamos a plantear, en medios de comunicación, este enfoque nos va a permitir analizar representaciones culturales desde la tensión entre visibilidad, estereotipación, inclusión y la exclusión. ¿Qué aportes tiene este paradigma a la competencia intercultural? Bueno, promueve conciencia crítica, promueve flexibilidad cultural, promueve la capacidad de gestionar tensiones culturales, fortaleciendo las competencias comunicativas complejas. En síntesis, este paradigma ofrece una visión integral de la comunicación intercultural, al reconocer la coexistencia de contradicciones culturales. Su aplicación favorece prácticas comunicativas reflexivas, inclusivas y socialmente responsables. Ha sido un gusto acompañarte en esta sesión para conocer el paradigma dialéctico.